Antes de hablar de la responsabilidad patrimonial del Estado, señalaremos las 4 características que señala la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado. La primera es que debe existir un comportamiento dañoso, mediante un acto humano que causa un menoscabo producido tanto por una acción como por una omisión. La segunda, un daño, que es la lesión o menoscabo de un bien o un derecho. Dentro del concepto de daño quedan comprendidos los daños patrimoniales y los daños morales. Una tercera, la relación de causalidad, que es el daño que causa y la conducta del servidor público en tanto agente del productor de un daño, dando como resultado la existencia de una relación de causalidad, así como la culpa, que es la omisión de la conducta debida para prever y evitar un daño, ya sea por negligencia, imprudencia o impericia. Pues bien, al hablar de responsabilidad patrimonial del Estado, debemos precisar que se trata de aquella responsabilidad que tiene la administración pública en sus diferentes niveles, federal, estatal y municipal, y que deriva de un resultado dañoso sin importar que haya existido o no culpa o negligencia por parte del Estado. Dicho de otra manera, cualquier otra persona tiene el derecho de demandar una indemnización por el deficiente funcionamiento de algún servicio público que preste el Estado. El fundamento legal a esta responsabilidad patrimonial del Estado lo encontramos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 113, párrafo segundo, teniendo 2 calificativos: responsabilidad objetiva y responsabilidad directa, por el irregular funcionamiento de servicios públicos de carácter administrativo. Ahora bien, una responsabilidad, como lo hemos acotado, puede ser de carácter objetiva y directa. Primeramente mencionaremos que en materia administrativa, la responsabilidad patrimonial del Estado de tipo objetiva no requiere demostrar la culpa o negligencia del autor, en este caso, el servidor público, porque solo es suficiente la existencia comprobada de un acto ilegal. También se puede entender que el régimen de responsabilidad objetiva no atiende al comportamiento determinado del servidor público, sino más bien a los efectos que denoten una irregularidad en el servicio público. Existe responsabilidad objetiva cuando se impone al Estado la obligación de responder por haber ocasionado un daño y prescindiendo totalmente de si el sujeto ha actuado o no de forma negligente. Por otra parte, la responsabilidad directa significa que el Estado es quien responde al reclamo de la indemnización que le formulan los ciudadanos cuando la actuación de los servidores públicos les ocasiona una afectación en la inteligencia de que el Estado se reserva el derecho de demandar lo pagado a los servidores públicos implicados. La responsabilidad directa se distingue de la responsabilidad objetiva porque la primera se deriva de actos propios y la segunda de hechos ajenos a la voluntad del servidor público. Debemos también precisar que una de las características de la responsabilidad directa es que una vez causado el daño, la indemnización surge de manera inmediata, por lo que el Estado tiene la obligación jurídica de solventarlo como consecuencia de su actividad irregular. La Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado, en su artículo 14, establece la forma de calcular las indemnizaciones en caso de daños personales, en su integridad física o moral, así como en su vida. Sin embargo, refiriéndonos al daño moral, la propia ley señala la forma de calcular el monto de la indemnización tomando en cuenta los dictámenes periciales. Finalmente, tenemos que definir qué se entiende por actividad administrativa irregular, que no es más que aquel acto que cause daño a los bienes y derechos de los particulares que no tengan la obligación jurídica de asumir el costo de los daños causados.